A las 6:47 de la mañana, ella envió un correo: quiero el divorcio. No rogué, en su lugar, llamé a mi abogado. Las cuentas se dividieron, las pólizas se actualizaron y cada captura de pantalla se guardó. Cuando pidió reunirse para hablar, le envié el número de mi abogado. A partir de ahí, todo se descontroló rápidamente. El mensaje era frío, profesional y distante, como si estuviera cancelando un contrato comercial en lugar de terminar un matrimonio de 8 años. Después de mucho pensarlo, he decidido solicitar el divorcio. Necesito espacio para reflexionar sobre mi vida y sobre lo que quiero para mi futuro. Te pido que respetes mi decisión y me concedas el espacio que estoy solicitando. Me quedaré en casa de mi hermana por tiempo indefinido. Más adelante podremos hablar de los detalles cuando las emociones no estén tan alteradas. Eso era todo. Ni una llamada. Ni una conversación cara a cara. Ni siquiera una advertencia previa. Solo un correo enviado a las 6:47 de la mañana mientras yo seguía dormido. Leí el mensaje una vez más. El tono clínico y distante me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el nivel de respeto que aún tenía por nuestra relación. Me quedé sentado exactamente 30 segundos. Luego respondí con una sola palabra. Perfecto. Nada más. Mientras ella probablemente esperaba lágrimas, súplicas o intentos desesperados por hacerla cambiar de opinión, yo tenía otro plan. Si había decidido tratar nuestro matrimonio como una operación administrativa, entonces yo respondería exactamente de la misma manera. La primera llamada fue a mi abogado. Le reenvié el correo apenas unos minutos después de recibirlo. Documenta absolutamente todo, me dijo. Este correo vale oro. Básicamente está declarando que abandona la vivienda conyugal y solicita una separación formal. Seguí sus instrucciones. Mi segunda acción fue ocuparme de nuestras finanzas. Redirigí mis depósitos a una cuenta personal nueva y separé la mitad de nuestros ahorros, la parte que legalmente me correspondía, dejándola protegida de cualquier reclamación futura. Después me ocupé de los seguros y beneficios. Llamé al Departamento de Recursos Humanos para retirarla de mi seguro médico, de la póliza de vida y de mis contactos de emergencia. La representante pareció sorprendida por la tranquilidad con la que manejaba todo. Como cuarto paso, cambié la contraseña de Netflix. Era un detalle menor, pero me pareció apropiado. Para la hora del almuerzo ya había avanzado más en los preparativos de un divorcio que muchas personas en una semana completa. Mientras ella seguramente esperaba que la persiguiera, yo estaba concentrado en proteger mi futuro. Poco después recibí un mensaje de su hermana. Está muy afectada porque no la has llamado. Respondí de inmediato. Ella pidió espacio. Estoy respetando exactamente lo que solicitó. Lo mejor de aquel correo era su claridad. No había ambigüedades. No había interpretaciones posibles. Ella quería espacio. Quería irse. Y había tomado una decisión. Yo simplemente estaba respondiendo con la misma eficiencia que ella había mostrado. Esa noche pedí comida en mi restaurante favorito de carnes a las afueras de Dallas. Me serví una cerveza y vi el partido de fútbol americano en absoluta tranquilidad. No hubo comentarios pasivo-agresivos sobre el lugar que elegí. No hubo quejas por el volumen del televisor. No hubo discusiones. Por primera vez en muchos meses, la casa se sintió en paz. Cerca de las 9 de la noche volvió a escribirme su hermana. Quizás deberías llamarla. Respondí. Es una adulta que tomó una decisión adulta. La estoy tratando como tal. Pasé el resto de la noche organizando documentos, capturas de pantalla y estados financieros. 8 años de matrimonio generan una enorme cantidad de papeles, y quería tener todo perfectamente archivado antes de cualquier conversación futura. A la mañana siguiente llegó un mensaje de mi esposa. Deberíamos hablar. Durante mi reunión con el abogado, a las 10 en punto, le mostré el mensaje. Sonrió. Déjame adivinar. Ya entendió que el divorcio tiene consecuencias reales. ¿Qué le respondo? Que cualquier comunicación debe pasar por los abogados. Ella quiso formalidad. Mantengamos la formalidad. Así lo hice. Para cualquier asunto relacionado con el divorcio, comunícate con mi abogado.
Sus datos de contacto están adjuntos. Profesional. Claro. Exactamente el mismo tono que ella había utilizado. El miércoles recibí la confirmación de que había sido notificada oficialmente de los documentos de divorcio. Su velocidad de reacción superó mis expectativas. Resulta que cuando alguien toma medidas concretas en lugar de discutir una decisión, los procesos avanzan sorprendentemente rápido. Un compañero de trabajo me preguntó cómo estaba manejando toda la situación. Como la disolución de una empresa, respondí. Ella dejó claro que era lo que quería. Y esa era la verdad. Más que tristeza, sentí alivio. Meses de tensión, discusiones pasivo-agresivas y una constante insatisfacción por parte de ella me habían agotado. Aquel correo me había dado permiso para dejar de intentar reparar algo que claramente ya no quería ser reparado. El jueves por la mañana mi abogado me llamó. El abogado de tu esposa quiere programar una reunión. Parece que existen ciertos malentendidos respecto al proceso. ¿Qué clase de malentendidos? Los que ocurren cuando alguien pide el divorcio sin comprender realmente lo que implica. Casi me reí. Programa la reunión. Veamos qué es lo que realmente quiere. El viernes por la tarde recibí una llamada desde un número desconocido. Soy el abogado Thompson, representante de su esposa en el proceso de divorcio. Necesitamos hablar sobre asuntos urgentes del caso. Toda comunicación debe pasar por mi abogado. Estaba a punto de colgar cuando insistió. Por favor, espere. Existen implicaciones legales importantes que mi clienta desconocía cuando inició este proceso. Eso captó mi atención. ¿Cómo cuáles? Su correo constituye un abandono documentado de la vivienda conyugal. Además, usted realizó una separación financiera inmediata. Eso ha provocado que pierda derechos importantes. Ella no comprendía lo que estaba renunciando. Ahora sí me interesaba escuchar. Continué. Su salida voluntaria, sumada a su solicitud formal de separación, creó una línea temporal muy favorable para su posición legal. Necesitamos reunirnos cuanto antes para revisar los términos. Casi sonreí. Dígale a su clienta que llame a mi abogado. Organizaremos algo la próxima semana. Esto no puede esperar. Esperó 4 días mientras ella disfrutaba de su espacio. Puede esperar hasta después del fin de semana. Colgué. Luego llamé a mi abogado. Cuando le conté la conversación parecía estar disfrutando cada segundo. Ese correo fue un regalo, dijo. Abandono documentado, intención clara de separarse y una respuesta tuya completamente razonable para proteger tus intereses. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que renunció a ciertos argumentos sobre la vivienda, justificó medidas inmediatas de protección patrimonial y nos entregó pruebas claras de su intención de terminar el matrimonio. A la mayoría de las personas les toma meses establecer una línea temporal tan sólida. La mañana del sábado apareció en la casa. La observé desde la ventana mientras intentaba abrir con su llave. Cuando comprobó que ya no funcionaba, golpeó la puerta. Abrí, pero no la invité a entrar. ¿Necesitas algo? Tenemos que hablar. Todo esto se salió de control. Pediste espacio. Te di espacio. No quería que esto se convirtiera en una guerra legal. Pediste el divorcio. Yo respondí a esa solicitud. ¿Qué parte se salió de control? Parecía frustrada. ¿Puedo entrar? Esta sigue siendo mi casa también. Según tu propio correo y lo que afirma tu abogado, vives indefinidamente en casa de tu hermana. Tus propias palabras establecieron el abandono de la residencia. Eso es ridículo. Solo estaba molesta. Entonces debiste llamarme en lugar de enviar documentación formal expresando tus intenciones. En ese momento sonó su teléfono. Respondió. Incluso desde donde yo estaba pude escuchar la voz de su abogado. No digas una sola palabra más. Ven a mi oficina inmediatamente. Colgó con expresión derrotada. Esto no era lo que quería. Entonces deberías haber pensado mejor qué querías antes de decidir lo que ya no querías. Se marchó. Después llamé a mi abogado para ponerlo al día. Perfecto, dijo.
Sigue demostrando que no entiende las consecuencias de sus propios actos. Eso nos beneficia mucho. El lunes por la mañana llegó la reunión formal. Ambos abogados. Ambas partes. Una sala de conferencias que parecía más adecuada para una fusión empresarial que para el final de un matrimonio. El abogado de ella tomó la iniciativa. Mi clienta se encontraba emocionalmente afectada cuando envió ese correo. Solicita que se considere una separación temporal y no una base para el divorcio. Mi abogado deslizó una carpeta sobre la mesa. Su clienta escribió claramente que solicitaba el divorcio y necesitaba espacio para replantear su vida. Mi cliente respetó esas instrucciones y protegió sus intereses. Ella palideció mientras repasaban la cronología. Separación bancaria. Modificaciones en seguros. Registros de comunicaciones. Documentación legal. ¿Hiciste todo esto en 2 días? Preguntó. Tú dejaste claro que ya habías tomado una decisión. Yo simplemente reaccioné con eficiencia. Su abogado le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Más susurros. Su rostro se volvió rojo. ¿Y si probáramos terapia de pareja? La terapia no aparecía en tu correo. Lo que mencionaste fue divorcio y espacio. La gente dice cosas cuando está molesta. Y también enfrenta consecuencias cuando dice cosas que no siente realmente. Mi abogado intervino. Su clienta inició un proceso formal de divorcio. Mi cliente respondió adecuadamente. El hecho de que ahora dude de su decisión no invalida el proceso que ella misma puso en marcha. La reunión duró 90 minutos. El abogado de ella pidió aplazamientos, sugirió acuerdos alternativos y trató de presentar el correo como un acto emocional en lugar de una decisión deliberada. Mi abogado siempre regresaba al mismo punto. Era una adulta. Tomó una decisión adulta. La dejó por escrito. Y ahora intentaba evitar las consecuencias. Necesitaremos tiempo para evaluar nuestras opciones, dijo finalmente su abogado. Por supuesto, respondió el mío. Mi cliente seguirá respetando su solicitud de espacio mientras el proceso continúa. Cuando salimos del edificio, ella me alcanzó en el estacionamiento. Este no eres tú. Soy exactamente la misma persona de siempre. La diferencia es que ya no intento reparar algo que tú decidiste romper. ¿Podemos arreglarlo? No. Tú no quisiste arreglarlo. Quisiste espacio y divorcio. Yo te estoy dando exactamente eso. Miré hacia el edificio. Tu abogado te está esperando. Deberías hablar con él sobre tus opciones. Conduje de regreso a casa pensando en lo rápido que había cambiado todo. Días antes había enviado un correo poniendo fin a nuestro matrimonio. Ahora estaba descubriendo que los finales tienen procedimientos, y los procedimientos tienen consecuencias. Más tarde me envió otro mensaje. Eso no era lo que quería decir. Le respondí. Entonces deberías decir lo que realmente quieres decir y sostener lo que dices. Por primera vez en meses sentí que estaba tratando con alguien que comenzaba a comprender que toda acción tiene consecuencias. Lamentablemente para ella, estaba aprendiendo esa lección de la manera más difícil. El martes por la tarde llegué a casa y encontré su automóvil estacionado en la entrada. Estaba sentada en los escalones como si aún viviera allí. ¿Cómo lograste pasar las cerraduras nuevas? Pregunté con curiosidad. No lo hice. Llevo 2 horas esperando aquí, con este frío de noviembre. Eso demostraba determinación. Se puso de pie intentando parecer segura. Necesitamos hablar. Hablar de verdad esta vez. ¿Sobre qué? He pensado mucho. Sobre nosotros. Sobre lo que realmente quiero. Abrí la puerta principal, pero no la invité a pasar. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero volver a casa. Quiero salvar nuestro matrimonio. ¿Qué momento tan conveniente? Justo después de descubrir las implicaciones legales del divorcio. No es por eso. Claro que sí. Entré dejando la puerta abierta. Pensaste que podías pedir el divorcio, explorar otras posibilidades mientras me mantenías como plan de respaldo y regresar cuando te pareciera conveniente. Me siguió hasta la cocina.
Eso no es verdad. Entonces explica el momento. La semana pasada estabas completamente segura de querer divorciarte. ¿Qué cambió? No pudo responder honestamente. Así que eligió otro camino. Cometí un error. Todos cometen errores. También viven con las consecuencias de esos errores. Comencé a preparar la cena como si ella no estuviera allí. Pollo a la parrilla. Verduras al vapor. ¿Simple? Eficiente. ¿De verdad vas a ignorarme? No te estoy ignorando. Te estoy dando exactamente lo que pediste, espacio. Esto es absurdo. Yo también vivo aquí. Según tu correo, vives indefinidamente en casa de tu hermana. Se sentó sin invitación en la mesa. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te ruegue? Quiero que seas sincera sobre por qué estás aquí. Ya te lo dije. Me dijiste lo que crees que quiero escuchar. Dime lo que realmente ocurrió. Permaneció en silencio durante varios minutos mientras cocinaba. Finalmente habló. Mi hermana cree que estoy loca por haberte dejado. ¿La opinión de tu hermana cambió tu visión de nuestro matrimonio? Me hizo ver algunas cosas. Como que estoy perdiendo a un buen hombre por quejas absurdas. Serví mi comida y me senté frente a ella. ¿Cuáles eran esas quejas absurdas? No lo sé, cosas. Inténtalo otra vez. Pareció irritarse. Nunca querías salir. Siempre estabas trabajando o viendo deportes. Nunca planeabas nada romántico. ¿Y ahora? Ahora entiendo que esas cosas no eran verdaderos problemas. ¿Qué te hizo darte cuenta? Otra pausa larga. Le costaba responder porque la verdad no la favorecía. Estar sola me hizo pensar en lo que tenía. ¿Y qué tenías? Un esposo que pagaba las cuentas, nunca me engañó, nunca me mintió y jamás me hizo preocuparme por algo serio. Estuve a punto de reír. ¡Qué revelación tan romántica! Suena superficial cuando lo dices así. Suena honesta. Terminé de cenar mientras ella permanecía incómoda frente a mí. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó. Ahora vivirás con la decisión que tomaste. Pero cambié de opinión. Cambiaste de opinión sobre las consecuencias, no sobre las razones por las que te fuiste. ¿Qué significa eso? Que todavía piensas que soy aburrido. Que sigo sin ser lo suficientemente romántico. Que tus quejas siguen siendo las mismas. Lo único que cambió es que descubriste que esas quejas no compensan la soledad. Comenzó a llorar. Eso no es justo. Lo que no es justo es esperar que actúe como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. No te fuiste porque tuviéramos problemas graves. Te fuiste porque creíste que podrías encontrar algo mejor y ahora descubriste que estabas equivocada. Descubrí que no podía encontrar algo mejor. Es diferente. Su llanto se hizo más intenso. Entonces eso es todo. ¿Ni siquiera vas a intentarlo? Lo intenté durante 8 años. Tú decidiste que no era suficiente. La gente cambia. La gente crece. Tienes razón. Yo cambié durante la última semana. Crecí lo suficiente para dejar de aceptar faltas de respeto. Se secó las lágrimas y trató de recomponerse. ¿Qué tendría que hacer para que consideraras intentarlo de nuevo? Honestidad. Honestidad absoluta sobre por qué te fuiste realmente y por qué quieres volver. Ya te lo dije. Me dijiste lo que suena razonable. Dime la verdad. Guardó silencio durante un largo momento. Finalmente levantó la mirada. Pensé que había alguien mejor ahí afuera. ¿Y no lo hay? Respiró profundamente antes de responder. No. ¿Por qué lo buscaste? Bajó la vista. Porque exploré mis opciones. Había llegado, por fin, el momento de escuchar la verdad. Entonces todo esto era eso, le dije. Pediste el divorcio para explorar otras opciones mientras me mantenías como plan de respaldo. Ella negó con la cabeza. Yo no lo veía así. ¿Y cómo lo veías? Bajó la mirada antes de responder. Pensé que lucharías por mí. Que intentarías recuperarme.
¿Qué me demostrarías por qué debía quedarme? Me levanté de la mesa, recogí mi plato y caminé hacia la cocina. ¿Esperabas que compitiera por el privilegio de seguir casado con alguien que ya estaba buscando reemplazarme? Su expresión cambió de inmediato. Cuando lo dices así, suena horrible. Porque es horrible. Ella me siguió hasta el fregadero. Pero regresé. Te elegí a ti. Me giré para mirarla. No regresaste porque me elegiste. Regresaste porque tus otras opciones no funcionaron. No es así. Sí lo es. Eso no es elegirme. Eso es conformarte conmigo. Yo no lo veo de esa manera. No importa cómo quieras verlo. Lo que importa es lo que realmente ocurrió. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Lo ignoró. ¿Quién te escribe? Nadie importante. La respuesta fue demasiado rápida. ¿El hombre con el que estabas evaluando tus opciones? No contestó. Y su silencio respondió por ella. Sigue escribiéndote, dije. Estás en mi cocina intentando salvar este matrimonio mientras él continúa buscándote. ¿De verdad no ves el problema? No es lo que crees. Creo que lo mantuviste como respaldo mientras comprobabas si yo te aceptaría de nuevo. Y ahora me mantienes a mí como respaldo mientras averiguas si él quiere comprometerse contigo. Estás siendo paranoico. No. Estoy siendo realista. Muéstrame tu teléfono. Ella lo sujetó con más fuerza. ¿Qué? Si no tienes nada que ocultar, enséñamelo. No voy a demostrarte nada. No vas a demostrarme nada porque no puedes. Guardó silencio. Sigues jugando en ambos lados. Fui hasta la puerta principal y la abrí. Es hora de que te vayas. Ella me miró incrédula. ¿De verdad vas a tirar 8 años de matrimonio por esto? Tú tiraste 8 años cuando decidiste que yo ya no era suficiente. Yo solo estoy aceptando tu decisión. Permaneció varios minutos en la entrada, esperando que cambiara de opinión. No ocurrió. Tu abogado hablará con el mío para los siguientes pasos, dije finalmente. Cuando se fue, sentí algo que no experimentaba desde hacía meses. Certeza. Por primera vez todo era claro. Ella me había mostrado exactamente quién era y cuál había sido mi lugar en su vida. Todo lo demás no eran más que tácticas de negociación. 1 hora después sonó mi teléfono. Era su hermana. Está destrozada. ¿De verdad te ama? Ama la seguridad. No es lo mismo. ¿No puedes darle otra oportunidad? Ya tuvo 8 años de oportunidades. Y los utilizó para decidir que yo no era suficiente. La gente comete errores. Y también vive con las consecuencias de esos errores. Colgué y apagué el teléfono. Hay conversaciones que no vale la pena tener 2 veces. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada de mi abogado. Necesitamos reunirnos hoy. Hemos recibido información interesante sobre las actividades de tu esposa durante ese supuesto periodo de reflexión. ¿Qué clase de información? La clase que explica por qué quiso divorciarse tan repentinamente y por qué ahora está desesperada por reconciliarse. 1 hora después estaba sentado frente a él, observando capturas de pantalla impresas, registros telefónicos y estados financieros. Su abogado entregó por error documentos durante el proceso de descubrimiento de pruebas, explicó mientras me pasaba una carpeta. Y muestran un panorama bastante claro. El primer documento era un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Había cargos en restaurantes costosos, bares y hoteles durante el último mes. Todo eso mientras supuestamente reflexionaba sobre su vida en casa de su hermana. No estuvo viviendo con ella, ¿verdad? No exclusivamente. Mira los hoteles. Señaló varias transacciones. 3 hoteles diferentes. Varias noches en cada uno. Todos en el centro de la ciudad, una zona donde ella no tenía ningún motivo para estar. Después me mostró los registros telefónicos. Había cientos de llamadas y mensajes hacia un número que no reconocí. La línea temporal comienza 6 semanas antes del correo donde pidió el divorcio. ¿De quién es el número? De un antiguo compañero de trabajo. Se llama Derek.
Fue transferido recientemente desde la oficina de Denver. Todas las piezas se encajaron de inmediato. Lo había planeado. Y eso no es todo. Mira esto. Me entregó varias capturas de conversaciones. Su abogado las había incluido accidentalmente. Los primeros mensajes parecían inocentes, pero rápidamente evolucionaban hacia conversaciones secretas sobre abandonar nuestro matrimonio. Leí uno de ellos. Este fin de semana por fin se lo diré. Ya no puedo seguir fingiendo. Otro respondía. ¿Estás segura de que quieres dejarlo? Ya tomé la decisión. La vida es demasiado corta para seguir en un matrimonio aburrido. Más abajo aparecía otra conversación. ¿Y qué pasa con el dinero? Escuché que él gana bien. Para eso existen los abogados. Yo me encargaré. Seguí leyendo. Durante semanas se había quejado de nuestro matrimonio mientras él la animaba a marcharse. Planeaban cenas, escapadas de fin de semana y un futuro juntos. Así que todo esto estaba decidido antes de aquel correo electrónico. Eso parece. Pero aquí viene la parte interesante. Me mostró mensajes más recientes. Pensé que te estabas divorciando. Es más complicado de lo que esperaba. ¿Qué significa eso? Todo el proceso legal es complicado y costoso. La respuesta de Derek fue fría. Siento que me estás haciendo perder el tiempo. No es así. Solo necesito resolver algunas cosas. ¿Resolver qué? ¿O quieres estar conmigo o no? No es tan simple. Sí lo es. Llámame cuando realmente hayas dejado a tu esposo. El último mensaje era de la noche anterior, después de que ella había intentado reconciliarse conmigo. He estado pensando mucho en nosotros. No había respuesta. Eso lo explica todo, dije. Mi abogado asintió. Pensó que tenía una relación asegurada. Pidió el divorcio para perseguirla y luego descubrió que él no quería involucrarse en una situación complicada. Y ahora intenta salvar el matrimonio porque su plan alternativo se derrumbó. Exactamente. ¿Qué significa esto para el divorcio? Que tenemos pruebas documentadas de una relación secreta, de manipulación y de engaño. Ya no puede argumentar que todo fue un error emocional impulsivo cuando existen evidencias de semanas de planificación. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y repulsión. 8 años de matrimonio. Y durante semanas había preparado su salida mientras me mentía todos los días. Hay más, continuó mi abogado. Los estados financieros muestran que abrió una cuenta bancaria personal 3 semanas antes del correo del divorcio. ¿Cuánto transfirió? Aproximadamente $4.000 provenientes de gastos compartidos y fondos personales. ¿Estaba moviendo dinero para financiar todo esto? Legalmente es más complejo. Moralmente, sí. Mi teléfono vibró. Era ella. Sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. Le mostré el mensaje a mi abogado. Responde lo que quieras. Cada mensaje que envíe solo genera más evidencia. Escribí. ¿Arreglar exactamente qué? La respuesta llegó casi de inmediato. Nuestro matrimonio. Nuestra relación. Todo. Contesté. ¿Cuál relación? ¿La mía o la de Derek? El teléfono comenzó a sonar de inmediato. Rechacé la llamada. Entonces llegó otro mensaje. No sé de qué estás hablando. Tomé una captura de uno de sus mensajes donde describía nuestro matrimonio como aburrido y hablaba de abandonarme. Se la envié. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. ¿Cómo conseguiste eso? ¿De dónde salió? Eso es privado. Necesitamos hablar ahora mismo. Apagué el teléfono. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora usamos esta información para cerrar el divorcio de manera rápida y favorable. Acaba de perder cualquier superioridad moral o legal que creyera tener. ¿Qué debo esperar? Una mujer desesperada que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. Aquella misma noche volvió a aparecer frente a mi casa. Pero esta vez ya no transmitía seguridad ni confianza. Parecía asustada.
Revisaste mis mensajes privados, me reclamó apenas abrió la puerta. Tu propio abogado los entregó por error durante el proceso de descubrimiento de pruebas. Se quedó inmóvil. Están fuera de contexto. ¿Qué contexto mejora una frase como ya no puedo seguir fingiendo? No respondió. Estaba confundida, murmuró. Estaba pasando por un momento difícil. Mientras planeabas dejarme por otro hombre y transferías dinero de nuestras cuentas compartidas. No estaba robando. Ese dinero también era mío. El mismo dinero que gastaste en hoteles y cenas con Derek. Como la vez anterior, terminó sentándose en los escalones de la entrada. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde esta mañana. ¿Vas a utilizarlo en el juicio? Depende de cuán razonable quieras ser durante el divorcio. Me observó con nerviosismo. ¿Qué significa eso? Significa que provocaste esta situación mediante engaños y una relación secreta con otro hombre. Puedes asumir tu responsabilidad y facilitar las cosas o puedes pelear y convertir todo esto en algo público, costoso y desagradable. ¿De verdad llevarías todo esto a los tribunales? Tú lo llevaste hasta este punto cuando decidiste construir una nueva relación en lugar de intentar salvar la que ya tenías. Permaneció varios minutos en silencio. Finalmente habló. Derek ya no responde mis llamadas. ¡Qué sorpresa! Resulta que no estaba interesado en salir con una mujer casada atravesando un divorcio complicado. Cometiste un error. Negué con la cabeza. No. Cometiste varios errores. Todos cuidadosamente planeados. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces ya no hay ninguna posibilidad. La posibilidad desapareció en el momento en que decidiste que otro hombre valía más que nuestro matrimonio. Nunca llegué tan lejos con él. Pasaste semanas preparándolo. Eso es más que suficiente. Terminó levantándose. De verdad te amé. Amabas lo que yo te proporcionaba. ¿Seguridad? ¿Estabilidad? Una vida cómoda y alguien que nunca cuestionaba dónde estabas ni qué hacías. Eso no es cierto. Tus propios mensajes dicen lo contrario. Cuando se marchó, llamé a mi abogado. Está lista para negociar. Perfecto, respondió. Acabo de revisar todas las pruebas. Esta será una negociación muy breve. La mediación quedó programada para el lunes siguiente. Durante el fin de semana descubrí hasta qué punto su mundo se estaba derrumbando. El sábado por la tarde, mientras trabajaba en el garaje, un vecino se acercó. Escuché lo de ustedes. Lo siento. Gracias. Pero la forma en que ocurrió todo. Sacudió la cabeza. Mi esposa trabaja en la misma empresa que la tuya. Todo el mundo está hablando de ella y del tipo de Denver. Dejé las herramientas sobre la mesa. ¿Qué están diciendo? Según parece, él anda contando que ella le mintió sobre su situación. Dice que le aseguró estar separada cuando comenzaron a verse. Lo escuché en silencio. Ahora todos saben que seguía casada y que planeaba dejarte por él. Y cuando las cosas se complicaron, él desapareció. Eso no la deja muy bien parada. Ni un poco. Recursos Humanos incluso habló con ella sobre relaciones laborales y conducta profesional. A la mañana siguiente me llamó su hermana. No está bien. ¿Qué ocurrió ahora? Perdió el trabajo el viernes. ¿La despidieron? Oficialmente fue una reducción de personal. Extraoficialmente, todos saben que tuvo que ver con lo ocurrido con Derek. Él ocupa un puesto directivo y ella no. Ya sabía quién había resultado indispensable para la empresa. Lleva 3 días llorando. No tiene empleo, no tiene ahorros y tampoco tiene dónde quedarse. ¿Cómo que no tiene dónde quedarse? Le permití quedarse aquí temporalmente mientras resolvía el divorcio. Pero no acepté alojarla indefinidamente mientras reconstruye toda su vida. Entiendo. Quiere volver contigo. Tomó una decisión. Vamos. Aprendió la lección. Lo perdió todo. Lo perdió porque decidió tirar todo por la borda. ¿No tienes compasión? Tengo mucha compasión. Precisamente por eso no voy a permitir que repita el mismo error 2 veces. El lunes llegó la mediación.
Ella parecía no haber dormido en días. Probablemente era cierto. Su abogado comenzó argumentando estrés emocional y errores de juicio temporales. Mi abogado respondió exponiendo los hechos en orden cronológico. La planificación. La relación oculta. Las transferencias de dinero. La manipulación. Mi cliente está dispuesto a ser razonable pese a las circunstancias, declaró. Pero no negociaremos partiendo de la idea de que ambos tienen la misma responsabilidad en el fracaso de este matrimonio. El abogado contrario pidió una reunión privada. Desaparecieron durante 20 minutos. Cuando regresaron, ella tenía peor aspecto que antes. Aceptaremos una disolución simplificada, anunció su abogado. Me incliné hacia mi representante. ¿Qué significa eso? Que se queda con sus pertenencias personales y renuncia prácticamente a todo lo demás. La casa quedaba para mí. Las cuentas de jubilación también. Los ahorros conjuntos igualmente. Gran parte de lo que le correspondía ya había sido gastado en hoteles, restaurantes y escapadas. Por un instante sentí lástima. Solo por un instante. Los documentos tardaron 2 horas en completarse. Ella los firmó todos sin discutir. Como alguien que había dejado de luchar. Al salir del centro de mediación me alcanzó en el estacionamiento. Sé que probablemente me odias. No te odio. ¿No? Simplemente ya no confío en ti. Asintió. Lo arruiné todo. No lo arruinaste. Tomaste decisiones conscientes. Lo sé. Comenzó a llorar otra vez. Perdí lo mejor que tenía. Lo perdiste porque decidiste que no era lo mejor que tenías. No sé qué voy a hacer ahora. Lo mismo que hacen todos los adultos cuando enfrentan las consecuencias de sus decisiones. No tengo a dónde ir. Eso ya no es un problema que me corresponda resolver. Guardó silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Si hubiera sido sincera desde el principio, si te hubiera dicho que tenía dudas en lugar de hacer todo esto a escondidas, ¿habrías luchado por nosotros? Pensé unos segundos. Sí. Si hubieras sido honesta y me hubieras dicho que te sentías distante y querías trabajar en el matrimonio, probablemente habría luchado por nosotros. Pero ya no. No. Porque ahora sé quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. Ella bajó la cabeza. Mientes. Manipulas. Preparas planes alternativos en lugar de arreglar lo que tienes delante. Puedo cambiar. Tal vez. Pero tendrás que hacerlo sola y por ti misma, no para recuperar algo de mí. Entonces realmente terminó. Terminó cuando decidiste destruir nuestro matrimonio por otro hombre. Asintió lentamente y caminó hacia su automóvil. La observé alejarse. Probablemente por última vez. Esa misma noche hablé con mi abogado para ultimar detalles. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Y con razón. Manejaste esto correctamente. Mantuviste la calma, te protegiste y no permitiste que las emociones dominaran tus decisiones. ¿Qué sigue ahora? Esperar 30 días para que el divorcio sea definitivo y continuar con tu vida. ¿Algún consejo? Sí. Cuando alguien te muestre quién es realmente, créelo la primera vez. 2 semanas después encontré a una antigua compañera de trabajo de mi ex en el supermercado. Escuché que ya se divorciaron. Sí. También escuché toda la historia de Derek. ¡Qué desastre! ¿Lo fue? ¿Sabes qué está haciendo ahora? No. Lo último que supe es que volvió a vivir con sus padres. Y Derek regresó a Denver. Al parecer, la exesposa de él descubrió la relación y eso complicó sus acuerdos de custodia. Sonreí con ironía. Parece que las acciones tienen consecuencias para todos. Exactamente. De camino a casa pensé en cuánto había mejorado mi vida en apenas 3 semanas. Ya no había tensión constante. Ya no caminaba sobre cristales intentando evitar discusiones. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de regresar a casa cada día. Entonces recibí un mensaje desde un número desconocido. Todo esto fue un error. Pudimos haber sido felices. Bloqueé el número sin responder.
Hay conversaciones que no merecen continuar. 30 días después, el divorcio quedó oficialmente finalizado. Sin drama. Sin ceremonias. Solo documentos cerrando legalmente algo que ella había destruido emocionalmente semanas antes. Lo celebré haciendo algo que no hacía desde hacía años. Organicé un viaje de fin de semana sin pedir permiso a nadie ni preocuparme por el humor de otra persona. 3 meses después, mi vida era completamente diferente. Había remodelado la cocina. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había descuidado durante el matrimonio. Fue entonces cuando hizo su último intento. Apareció en mi oficina un jueves por la tarde. Lucía mucho mejor que durante el divorcio. Alguien claramente le había aconsejado cuidar su imagen. ¿Podemos hablar 5 minutos? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que podríamos haber sido. No existe un nosotros. No desde el día que enviaste aquel correo. He cambiado. Estoy yendo a terapia. Ahora entiendo lo que perdí. Me alegra escucharlo. Crecer como persona es importante. Sé que no merezco otra oportunidad. Tienes razón. No la mereces. Su rostro se quebró. ¿Podemos ser amigos al menos? Los amigos no pasan semanas mintiendo mientras preparan una traición. Estaba confundida. No. Eras calculadora y egoísta. Son cosas diferentes. Intentó llorar. Parecía una actuación. Extraño lo que teníamos. Extrañas lo que yo te proporcionaba. ¿Seguridad? ¿Estabilidad? Alguien que pagaba las cuentas mientras tú decidías qué querías hacer con tu vida. Eso no es cierto. Tus mensajes dicen exactamente lo contrario. Esos mensajes no representan quién soy realmente. Representan perfectamente quién eres cuando crees que nadie te observa. La gente cambia. Algunas personas sí. Pero el cambio llega después de afrontar las consecuencias, no de evitarlas. Suspiró. Entonces no hay nada que pueda decir. No. Porque ya no queda nada por decir. Guardó silencio. Elegí mal. No. Elegiste honestamente. Por primera vez en nuestro matrimonio fuiste sincera acerca de lo que querías. La miré directamente. Y te agradezco esa honestidad. ¿La agradeces? Sí. Me salvó de desperdiciar más años con alguien que no quería estar conmigo. Permaneció inmóvil unos segundos. La conversación claramente no estaba saliendo como esperaba. Escuché que estás saliendo con alguien. Estoy viviendo mi vida. ¿Es algo serio? No es asunto tuyo. Espero que ella valore lo que tiene. Valora la honestidad y la comunicación directa. Un concepto bastante novedoso, por cierto. Cuando se marchó, me di cuenta de algo. No sentía nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni apego. Solo alivio. El capítulo estaba definitivamente cerrado. 6 meses después recibí una invitación de boda. Al parecer había encontrado a alguien dispuesto a casarse con una mujer que ya había demostrado cuál era su concepto de compromiso. Les deseé suerte. La iban a necesitar. Un año después de aquel correo electrónico, era verdaderamente feliz. No simplemente satisfecho. Feliz. Había olvidado esa sensación durante los últimos años de nuestro matrimonio. Mi vida se había convertido exactamente en aquello de lo que ella solía quejarse. Predecible. Estable. ¿Y tranquila? La diferencia era que ahora compartía mi tiempo con alguien que valoraba esas cualidades en lugar de despreciarlas. Lo mejor de todo era que cuando pidió espacio, le di exactamente lo que pidió. Espacio permanente. Algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias son irreversibles. Y a veces el mejor regalo que alguien puede darte es mostrarte quién es realmente. Ella me dio ese regalo el día que envió aquel correo. Y yo lo acepté por completo. Su necesidad de espacio terminó convirtiéndose en mi libertad. Su divorcio se convirtió en mi nuevo comienzo. Y las consecuencias de sus decisiones terminaron siendo mi reivindicación.